Revelación de la información financiera y no financiera. Integrante Liliana Nacona, Oscar Mauricio Contreras y José Javier Pantoja. Guía número 1. Marco regulatorio y conceptual para la preparación de los estados financieros. Actividad colaborativa. Muy buenas tardes, tutor compañeros. Mi nombre es José Javier Pantoja Insuasti. Dando cumplimiento a las actividades dispuestas en la guía número 1, por parte del suscrito se va a tratar el tema de la lista de chequeo con conceptos básicos de la NIC 1. Esto se tomó como referencia 3 informes financieros obtenidos en las páginas de Super Sociedades, Cámara y Comercio. Esta lista se realizó con el ánimo de verificar el tema de los conceptos básicos de la NIC 1. El resultado de esta verificación se realiza de acuerdo a unos criterios que se establecen dentro de la NIC 1. Entonces, para empezar, nosotros encontramos unos requisitos generales de presentación, donde está el tema de vengado, la empresa en marcha, la uniformidad, la materialidad, agrupación, las políticas contables, la compensación y la comparación. Otro aspecto que encontramos es el tema de directivas para su formulación y contenido, que cuenta con una estructura, un reconocimiento, una medición y revelaciones. Dentro de la NIC 1 se establece un conjunto completo de estados financieros en los que se relaciona la situación financiera al final de cada periodo, el estado de resultado integral del periodo, estado de cambios en el patrimonio del periodo, estados de flujo en el periodo, las notas que incluyen un resumen de las políticas contables más significativas y otra información explicativa. Dentro de esta norma también encontramos el tema de conjuntos completos de estados financieros, unos componentes, dentro de los que se encuentra el balance, la cuenta de resultados, un estado de cambios en el patrimonio neto que muestre todos los cambios habitados en el patrimonio neto o bien, y otro aspecto, los cambios en el patrimonio neto distinto de los procedentes de las transacciones con los propietarios del mismo, cuando actúen como tales, el estado de flujos en efectivo, las notas en las que se incluirá el resumen de las políticas contables más significativas y otras notas explicativas. Dentro de esto también encontramos la identificación de los sectores financieros. Entonces nos dice que cada uno de los componentes de los estados financieros quedará claramente identificado con el tema del nombre, si los estados financieros pertenecen a una entidad individual o grupo de entidades, la fecha en la cual se realiza el periodo cubierto por los estados financieros, según resulta apropiado al componente de la cuestión de estados financieros, y otro aspecto importante es la moneda de presentación, tal como se define en la Ley 21, efecto de variación en los tipos de cambio de la moneda extranjera y el nivel de agregación y redondeo utilizado para presentar cifras en los estados financieros. Encontramos unas características también, la presentación razonable y el cumplimiento de las NIF, encontramos unos requisitos de cumplimiento de las NIF 1, entonces el nombre del estado financiero, decir si es un estado de situación financiera o estado de situación financiera o estado de resultados, unos requisitos de cumplimiento de las NIF, requisitos de cumplimiento igualmente en el tema de la moneda funcional y partidas que se deben presentar. La NIF 1 establece las partidas como mínimo deben presentarse de manera separada, por lo cual se deben identificar el tema de propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión intangibles, inventarios, activos biológicos, deudores comerciales y otras cuentas por pagar. Encontramos un estado de resultados y lo más importante, toda esta verificación se realizaron a las 3 empresas, compañía 1, compañía 2 y compañía 3. Y como conclusión, pues consideramos que la entidad debe escoger los criterios que más le convenga o más ventajoso de acuerdo a la naturaleza de su industria, al tamaño de su empresa o al tipo de lector que tenga finalmente los estados financieros. En esta lista de verificación, como resumen o manera general, se establece que las compañías vienen cumpliendo con el tema de normatividad NIC 1 en la presentación de sus estados financieros. Muchas gracias, lo dejo con el siguiente integrante del grupo.
Buenas noches, continuando con la participación del trabajo colaborativo en la guía número 1 de esta materia. Yo voy a hablar del taller de divulgación de información de las normas internacionales de contabilidad. Para el primer ejercicio, que tiene que ver con la NIC 8, que es el cambio de políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores, voy a hacer una pequeña introducción haciendo la comparación de los métodos de contabilización de los inventarios, el método LIFO y el método FIFO. En esta primera diapositiva podemos observar la contabilización del inventario por el método LIFO o WEB. Y en la segunda diapositiva podemos observar el método FIFO o PEPS. Ya realizando esta contabilización, se pudo analizar el tratamiento que dio la empresa aplicada al ejercicio en cuanto a la presentación en sus estados financieros. Entonces podemos decir que la revelación que se presentó en el cambio de la política contable en la empresa Master PC SA en el año 2015 utilizaba el método LIFO en la contabilización de sus inventarios, y en el año 2016 cambió su política de medición de los inventarios y pasó a contabilizarlos por el método FIFO. Como se puede observar en los ejemplos anteriormente relacionados, y de acuerdo con la aplicación de la NIC 2, que habla sobre los inventarios y las existencias, los inventarios se miden al importe menor entre el costo y el valor neto de realización. Podemos mirar que el valor neto de realización es igual al precio estimado de venta menos los costos de venta. Ya analizando los dos ejercicios que se presentan en el año 2015 y año 2016, se puede decir que en el estado financiero se debe realizar un ajuste teniendo en cuenta que en el año 2016 se aumentó el importe de costo de venta, generando pérdidas para la empresa. Ahora analizaremos ahí mismo, de acuerdo a la NIC 8, el ejercicio de depreciación y amortización, depreciación en línea recta y amortización por reducción de saldos. Dice, la empresa ABC Limitada anteriormente tenía una política de calcular la depreciación de los equipos utilizando la línea recta y pasó al método de reducción del saldo al 20%. Entonces aquí en esta diapositiva se hizo la comparación de cada uno de los métodos utilizados, el cambio de política que utilizó la empresa, teniendo en cuenta que que al vender sus mercancías presentaba pérdidas, entonces quiso reflejar mejor el desgaste de los equipos. Entonces el tratamiento que le dio fue el cambio de la política contable para calcular la depreciación de sus equipos, del método línea recta al método de reducción de saldos, el cual fue favorable teniendo en cuenta que la depreciación acumulada al término de su vida útil fue menor y el importe en libros reflejó un mayor valor del activo. Esto teniendo en cuenta la NIC 8, entonces realizó un cambio en la estimación contable del activo. Ahora en el ejercicio de ese mismo punto, dice que la empresa empezó a reconocer los réditos de las ventas, es decir, los ingresos, en el momento del envío de las mercancías a los minoristas. Sin embargo, en el periodo actual los ingresos por ventas no han sido reconocidos hasta que los bienes vendidos a minoristas hayan sido revendidos a los consumidores finales.
pues en el caso presentado, en donde la empresa ABC Limitada cambia la política contable de reconocimiento de sus ingresos por ventas, de acuerdo a la NIC 8, esta política sería un cambio impracticable de la aplicación porque no se puede comparar la información si no está completa, y el registro de los ingresos de acuerdo a la NIC 18 para plenas, la sección 23 para pymes, debe realizarse en el momento en que se entrega la mercancía, cuando ya no se tiene control sobre el bien y cuando se tiene derecho al cobro, y no como dice el ejercicio, que cuando los minoristas hayan revendido las mercancías a los consumidores finales, porque esto presentaría una información falsa en los estados financieros. Seguimos con la presentación de la NIC 20, contabilidad de subvenciones gubernamentales y divulgación de asistencia gubernamental. Bueno, en este ejercicio dice que una empresa de metales recibió una subvención de inversión del gobierno como contribución a los gastos de capital. Aquí podemos observar que las subvenciones gubernamentales se deben reconocer en el momento en que se cumpla con los requisitos establecidos para obtener el derecho y que se esté seguro de que esta subvención se va a hacer realidad. Esos son los dos requisitos para poder ser beneficiario de este beneficio que da el gobierno. Y esta subvención se debe presentar en el balance general. Las subvenciones también tienen dos métodos de presentación en los estados financieros. El primero, uno de los métodos refleja las subvenciones como ingresos diferidos. Y el segundo consiste en deducir cada subvención del valor por el que se ha contabilizado el activo correspondiente. Vamos a mirar el segundo ejercicio de subvenciones gubernamentales, donde dice que una empresa recibe del gobierno una subvención en forma de transferencia de una infraestructura de ductos por un valor razonable de $1.000.000 y una vida útil estimada de 10 años. La política de la empresa para las subvenciones relacionadas con activos no monetarios es reconocer dichas subvenciones a su valor razonable. Entonces los asientos contables quedarían la cuenta de gasoductos de dólares y subvenciones en el debe y las subvenciones oficiales de capital en el crédito. Ya luego, posteriormente, se hace el registro del valor razonable, entonces quedaría igual el asiento contable. Ahora vamos a mirar el tratamiento que le da una entidad para los eventos posteriores al periodo de referencia. ¿Qué quiere decir esto? Que la empresa puede reconocer o realizar un ajuste o revelar información después de la fecha de haber presentado los estados financieros, sin que estos hayan sido autorizados por la Junta o el Consejo, las personas que estén autorizadas para hacerlo en su momento. Entonces, en el caso del primer ejercicio, la liquidación de un litigio contra la entidad después de la fecha de presentación, se puede decir que el litigio se definió después de la fecha de presentación del informe, pero antes de que estos fueran autorizados y divulgados, motivo por el cual la entidad ajustará los importes reconocidos en sus estados financieros de acuerdo al párrafo 16 de la NIC 37. Vamos con la NIC 37, provisiones, activos contingentes y pasivos contingentes. En el ejercicio presentado, dice que una entidad reconoce las obligaciones de remoción y restauración que se incurren durante un periodo determinado como consecuencia de haber emprendido la exploración y evaluación de recursos minerales. En este caso,
la entidad debe aplicar la NIC 2 existencias para contabilizar los costos derivados de las obligaciones por desmantelamiento, retiro y rehabilitación del lugar sobre el que se asienta el elemento, en los que se haya incurrido durante un determinado periodo como consecuencia de haber utilizado dicho elemento para producir existencias. Estas obligaciones por los costos contabilizados de acuerdo con la NIC 2 o la NIC 16 se reconocerán y valorarán de acuerdo con la NIC 37 provisiones, activos contingentes y pasivos contingentes. En el ejercicio de la NIC 12, impuestos sobre la renta, nos presentan 3 ejercicios, los cuales tienen relativamente un tratamiento igual, teniendo en cuenta que los activos son impositivos y no son deducibles, lo que corresponde a que un impuesto diferido genera diferencias temporales en la respectiva contabilización, tanto en la depreciación contable y la depreciación fiscal. Esto se va realizando de acuerdo a la vida útil del activo y se va depreciando año a año de acuerdo al porcentaje que se haya establecido. También podemos ver en este ejercicio que la depreciación contable puede seguir al final del periodo, mientras que la depreciación fiscal puede terminar antes de la vida útil o el periodo establecido del activo. La NIC 17, arrendamientos, podemos ver el leasing que se presenta en una compañía que realiza un arrendamiento por 20 años con un alquiler anual de 1 millón de libras sin cláusulas de ruptura. En este caso de leasing trataríamos el leasing como arrendamiento financiero, en el cual se dará una valoración inicial al activo adquirido y el pasivo financiero asumido se registrarán por el mismo importe, que será igual al menor valor entre el valor razonable del bien arrendado y el valor actual al inicio del arrendamiento de los pagos mínimos acordados. En este ejercicio es muy importante aclarar que se debe hacer la amortización también al término o al plazo establecido, en este caso a los 20 años. Se va realizando la amortización y se van contabilizando los pagos mínimos de acuerdo al porcentaje y al plazo establecido del arrendamiento del activo. Muchas gracias. Ahora continúa con usted mi compañero Oscar Mauricio Contreras. 3, 2, 1. Bueno, buenas noches, docentes y compañeros. En el presente video hace referencia al desarrollo del taller relacionado con los presentación de estados financieros. Como lo observamos en la pantalla, la hoja de trabajo con la que iniciamos nuestra actividad, inicialmente en la parte izquierda, de izquierda a derecha, encontramos las cuentas que inicialmente nos indica el ejercicio, en donde se discriminan los activos, los pasivos y el patrimonio. De acuerdo a esto, se inician las actividades sobre las transacciones sobre el mes 1 y mes 2 respectivamente. La primera transacción de la que nos hace referencia al ejercicio nos habla sobre una compañía de operación que a través de una operación de leasing adquirió una maquinaria por 250 millones, la cual tenía un impuesto del 16%, perdón, una tasa de interés del 16%. El leasing está por 5 años y se pactó una opción de compra del 10% del costo del bien. Para la realización de esta transacción, tenemos que identificar la primera cuota o las dos cuotas que tenemos en este ejercicio, los 2 primeros meses. Entonces aquí observamos que la cuota inicial o que el valor del bien está identificado en 250 millones
El ejercicio nos plantea que el interés es del 16% anual. Si lo pasamos nos equivale a un 1.33%, y los meses a los que se da plazo para pagar esta obligación son 60 meses. Es importante destacar que la opción de compra está dada sobre el 10% y que esta equivale a 25 millones. Como lo observamos en las dos primeras casillas, identificamos que las cuotas generadas en los dos primeros meses, que es la transacción o el dato que nos concierne en este taller, es de 5.799.282, es el valor de la cuota. Dentro de esta cuota tenemos un equivalente de intereses de 3.000.000 y el saldo a capital sobre 2.474.282. Notamos que el saldo en el primer mes nos quedaría sobre 247.525.717,99 centavos. Para el segundo mes, igualmente la cuota 5.799.282, los intereses bajan a 3.392.092, como observamos en la pantalla, y el saldo a capital nos quedan 2.507.189. Para el segundo mes tendríamos un saldo a pagar de 245.018.528,3 centavos. Recordemos que si la compañía pretende adquirir este bien como opción de compra, se haría sobre 25 millones. La segunda transacción nos habla de una adquisición de una mercancía por 100 millones de pesos a un plazo de 180 días. Sin embargo, el proveedor nos indica que si después de los 3 meses nos cobraría un interés del 3%. La transacción que desarrollamos en este ejercicio, entonces son 100 millones, que es la compra de la mercancía o del bien, el IVA o el impuesto que está generado sobre el 19%. Para ello ubicamos esta cuantía sobre inventario sobre los 100 millones, el IVA de 19 millones para una cuenta por pagar de 119 millones. En la segunda transacción que nos indican es que se cancela unos sueldos ordinarios por la suma de 10 millones de pesos y el subsidio de transporte por 250.000 pesos. Esta transacción se contabiliza de la siguiente manera: unos salarios por pagar que se ubican en el debe sobre 10 millones, el auxilio de transporte contra la cuenta de auxilio de transporte y los bancos 250.000 y sobre bancos de 9.750.000 respectivamente. La siguiente transacción que nos indica el ejercicio hace referencia a un saldo de propiedad, planta y equipo de la compañía que corresponde a maquinaria, la cual tiene un valor de salvamento del 10% y a la fecha de cierre de la operación se ha depreciado en un 50%. La vida útil estimada había sido de 10 años. En enero se contrató un estudio técnico para revisar la estimación, lo cual llevó a la compañía a hacer los ajustes necesarios, pues la vida útil establecida como base para el estudio son de 15 años. Para esta transacción tenemos que identificar la depreciación del bien. Si bien es cierto que inicialmente nos plantean que la propiedad, planta y equipo tiene un valor de 53.483.000 pesos, cabe la pena resaltar que
hace referencia al 50%, es decir, que el 100% de la maquinaria que estamos hablando equivale al 106.966.000 pesos. Como lo observamos en la pantalla, la depreciación de los primeros 5 años corresponde a 8.557.000 pesos. La depreciación, que se dio del bien fue equivalente a 96.269.000 pesos. La diferencia del costo al cierre sobre el 50% fue de 42.786.000 pesos. Es decir, que la vida útil de los 5 años del bien se depreció en 8.557.000 pesos. Para registrar esta operación de nuestro estado de situación, utilizamos la cuenta de amortización acumulada que correspondió en este caso a 10.696.000 pesos y unas utilidades retenidas de 10.696.000 pesos. La siguiente transacción que identificamos en el primer mes es la correspondiente a que un cliente de la compañía que debía 10 millones se declaró en quiebra. Para la contabilización de esta operación utilizamos las cuentas de deudores o cartera castigada que hace referencia a la NIC 37 sobre 10 millones de pesos y una cuenta por cobrar de 10 millones de pesos, la contrapartida de esa operación. Y finalmente en el primer mes la compañía compró en efectivo 5.000 acciones a 1.200 cada una. Estas inversiones financieras equivalen a 6 millones de pesos y la cual se destinó para pagos con bancos de los 6 millones de pesos. Las transacciones identificadas en el segundo mes hacen referencia a una compra de un CDT por 7 millones de pesos con una tasa de rendimiento del 3% de mes vencido, para lo cual usamos utilizamos la cuenta de bonos sobre 7 millones, el interés adquirido de 210.000 y unas cuentas por pagar de 7.710.000 pesos. La siguiente transacción identificada en este mes 2 fue que la compañía compró un instrumento de deuda faltando 5 años para su vencimiento por un valor razonable de 1 millón de pesos. El instrumento tiene un valor normalmente de 1.250.000 pesos y un interés fijo del 4% para pago anual. Para realizar esta operación, lo primero que tenemos que hacer es identificar a qué corresponde el pago mensual, mes vencido, que en este caso corresponde al 0.79%, llevándolo a cifra, este interés corresponde a 3.900, de las cuales utilizamos las cuentas de cartas de crédito por 996.100 y un interés adquirido de 3.900. De lo cual utilizamos para el pago de esta operación los fondos que tenemos en bancos por 1 millón de pesos. La siguiente transacción hace referencia a las acciones compradas en el mes anterior, las cuales fueron en el primer mes de 1.200 y para el segundo mes estas acciones adquirieron un valor de 2.543. Es decir, que esta inversión se aumentó, para lo cual utilizamos las cuentas de inversiones en acciones por 6.715.000 y unos ingresos financieros por el mismo valor, los cuales se acreditaron. La siguiente transacción es donde nos indica que se adquirió una obligación financiera a 3 años a una tasa del 9.5 anual que se cobra a mes vencido.
para pagar un terreno del cual fue arrendado por 123 millones de pesos. Para la contabilización de esta operación utilizamos los préstamos o obligaciones financieras por 123.971.000, de lo cual la propiedad planta y equipo y los intereses por pagar ascendieron a la misma cantidad de 123.971.000 pesos. Estas fueron las transacciones realizadas en el primer y segundo mes respectivamente. Aquí identificamos las transacciones que se indicaron o se describieron anteriormente. En el primer mes, de los cuales se obtuvieron unos saldos. En el segundo mes, igualmente se obtuvieron unos saldos respectivos, para finalmente realizar los estados de situación financiera que nos pide el ejercicio. Recordemos que estos estados de situación financiera deben cumplir unas condiciones o características especiales, las cuales se indican, se observan en su pantalla, en la cual debe ir el nombre de la compañía, la fecha a corte que se está haciendo el ejercicio y la unidad monetaria que se va a usar para el mismo. Es importante también indicar que para hacer estos estados de situación financiera se debe identificar tanto los activos, y estos deben ser